Muy bien, continuamos con este tema que se llama demasiado imposible para Dios. Y ahora veamos por qué es por fe, para que sea por gracia. Tanto el llamado y las promesas son para vivir lo imposible para nosotros, pero completamente posible para Dios. Primero es la fe, que es producida por Dios por gracia, sin que tengamos mérito alguno para que Dios nos dé la fe. Solamente confiar en que es fiel el que lo ha prometido. Confiar que es fiel el que nos llama. Y en ese momento Dios empieza. En otras palabras, la fe empieza cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Dios y no en nosotros. Cuando todo proviene de Dios. Y eso es el secreto de la fe. Nada proviene de nosotros. Ni siquiera el aliento del aire que respiramos para decir, yo puedo. Porque aún ese aliento es dado por Dios. Entonces, la fe es producida por Dios. Luego viene el cumplimiento de las obras, que también es por gracia, por medio de la fe. Nos llama, nos encamina, nos pone nuestros pies sobre aquellas obras y nos da todo, la sabiduría, el poder, la voluntad dispuesta. Así dice su palabra, porque Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Esto quiere decir que absolutamente todo en el reino de Dios, todo proviene de Dios. Nada proviene del hombre. La gracia nos eleva a recibir los privilegios y bendiciones de Dios. En Romanos 4:17 dice, como está escrito de Abraham, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. Bueno, dice, Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Bueno, ¿por qué dice que creyó en esperanza contra esperanza? Creyó en la esperanza de que era fiel quien lo había prometido, contra esperanza de sí mismo, porque tanto él como Sara eran ya viejos, y Dios le estaba hablando de una descendencia tan numerosa. Él creyó en esperanza de Dios, contra esperanza de sí mismo. Y el primer hijo, Isaac, nació según la promesa, no según la capacidad de Abraham y Sara, porque ellos ya habían renunciado o habían muerto a la esperanza de tener un hijo. Por eso dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y sigue diciendo en Romanos 4:19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios con su fe, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Bueno,
la gloria de la fe de Abraham. Creer lo imposible y estar dispuesto a caminar en ello. En Romanos 4:22 dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Este término, su fe le fue contada por justicia, significa que lo que él hizo fue aceptado y aprobado por la ley de la fe de Dios. Un fruto de fe, una obra de fe, le fue contado como un fruto de justicia. Bueno, vamos a entender un poquito más este fruto de justicia o cómo le fue contado aquel resultado de su descendencia. Dice en Romanos 14:23, pero el que duda sobre lo que hace o lo que come es condenado, porque no lo hace por fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Bueno, lo que no proviene de algo que Dios te promete, de algo a lo que Dios te llama, por imposible que sea, es pecado. ¿Sabes por qué? Porque eso es tu voluntad, es lo que tú quieres hacer y estás anteponiéndote a la gloria de Dios. Además, que es imposible poder alcanzar aquello que solo Dios puede hacer. Pero de antemano, si tú no acudes al llamado de Dios, a lo que Él te llama por fe, es pecado. Significa que tú permaneces en tu vida, permaneces haciendo lo que a ti te parece, lo que tú crees que es lo mejor, pero eso es tu vida, tu voluntad. Dios no entró ahí. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, todo, absolutamente todo lo que no proviene de lo que Dios nos ha prometido y que lo obtenemos o recibimos por la fe, es pecado. Porque es por gracia, porque tú no lo puedes tener, ni alcanzar, ni hacer, pero lo obtuviste por la fe. Y eso es la ley de la fe que aprueba a Dios. Lo que no es cumplido por esta ley de la fe es pecado. Y mira tu vida, tus buenas intenciones, tus buenos propósitos, tus promesas que le has hecho a Dios son pecado, porque no provienen de la fe en lo que Dios te ha prometido y de la gracia que Él da para poder tenerlo o llevarlo a cabo. Por eso, si venimos a Dios por la fe, para aceptar lo que Él nos ha prometido, nuestra fe nos es contada como un fruto de justicia o como obra de justicia. Para Dios, ser justo significa vivir por la fe. Tiene que ver con vivir en la ley de la fe, la cual produce obras de justicia, frutos de justicia. Y así dice en Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Bueno, en ese sentido, a Dios no le agrada que tú intentes vivir según tu capacidad, según tus obras, según tu propósito. El justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. En Hebreos 30:39 dice, pero los que somos de fe, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El alma va siendo alimentada, va siendo llena de plenitud, llena de gozo, llena de frutos de justicia, llena de esas obras que glorifican a Dios porque las llevaste a cabo
por la fe en lo que Él te prometió. Quizá tú tengas la convicción de haber venido por la fe delante de Dios para aceptar su promesa de salvación en base al sacrificio de Cristo en la cruz, y tengas la convicción de que Él resucitó, y por eso crees que cuando tú lo invitaste a entrar a tu corazón, Él vive en tu corazón, y que por la fe en su nombre tú eres salvo y tienes la vida eterna. Y crees también que por la fe en su nombre, tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Y quizás creas muchas otras cosas por la fe que ya tienes en Cristo Jesús, pero no has creído sus promesas para vivir por la fe como Abraham. Es decir, cuando Dios te llama a vivir en sus obras, a vivir en su proyecto, en su plan que Él tiene especialmente para ti, como lo tuvo para Abraham. No has acudido a su llamado de que salgas de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre para ser bendición y para ir y ser de bendición para muchos. Bueno, en un sentido figurado, ese llamado significa desenraizarte de lo que es tu antigua vida y ir a enraizarte de nuevo en la vida que Dios tiene para ti. Sabes que lo que no proviene de fe es pecado, ¿verdad? No entrar a la esfera de la fe es renunciar a vivir en las promesas de Dios. Habíamos dicho anteriormente que Dios primeramente te llama a venir a Cristo para ser salvo, para perdón de pecados, para vida eterna, para pasar la eternidad con Él. Y bueno, quizá ya cumpliste con ese llamado de tener a Cristo en tu corazón, pero ahora Dios te llama a seguir a Cristo. Y aquí es donde está el fracaso de la vida cristiana. Los que fracasan es que ya no quieren dar un paso más por la fe, a desenraizarse, a salir de su antigua vida y echar nuevas raíces sobre un cimiento nuevo, ya no sobre ti, ni de lo que tú heredaste por tu primer nacimiento, sino de lo que Cristo tiene por haber nacido de nuevo. Bueno, muchos cristianos han conocido, experimentado las evidencias, las señales de su nuevo nacimiento y han probado que son nuevas criaturas, pero están detenidos. No quieren acudir al llamado de Dios. No quieren desenraizarse, entre comillas, de su tierra, de su parentela, ni de la casa de su padre. ¿Sabes lo que significa quedarte dentro de la esfera del pecado? Bueno, acudir al llamado de Dios para vivir por la fe es entrar en la esfera de la fe. Pero no acudir significa quedarte realmente, esto es así, quedarte en la esfera del pecado, donde convives con el pecado, respiras en el pecado, el ambiente, vives en un ambiente de pecado. Bueno, en Santiago 4:1 dice, esto es lo que significa esa esfera, ese ambiente, ese mundo, donde están tus antiguas raíces. En Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Eso es el mundo, la esfera
del pecado. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pides por la promesa. Pides y no recibes, porque pides mal, para gastar en tus deleites. Y Dios da un calificativo muy despreciable cuando dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Dios da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los soberbios son los que dicen: yo puedo, a mí déjame hacerlo, yo puedo, yo voy a hacer lo mejor que puedo. Bueno, ellos están luchando en sus propias fuerzas, en la energía de su antigua naturaleza. Y los humildes son los que dicen: esta vida yo no la puedo llevar si tú no obras por el poder con el cual obraste con Abraham. Dame el poder para caminar en esas maravillosas promesas. Quiero ser de los que viven por fe. Bueno, aquí tienes un gran reto: vivir en la ley de la fe o quedarte en la esfera del pecado. Quizás necesites hablar con Dios, orar, confesarle tu pecado, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Cuando tú le has mostrado a Dios que tú puedes hacer muchas cosas buenas y que puedes hablar de Él y que puedes leer sus escrituras, estás diciendo: yo puedo hacerlo sin ti. Y eso es pecado, porque no has logrado nada. Tú vives en la incredulidad, vives en pecado. Por eso es pecado, porque eres incrédulo a lo que Dios te llama. Estás parado, estás cerrado en tu corazón. Bien, si quieres repetir conmigo esta oración, vamos a hacerlo. Yo te invito a que hables con Dios cara a cara. Oh Dios, en este momento, tu palabra ha entrado a mi corazón como una espada de dos filos. Me ha hecho conocer las intenciones y los pensamientos de mi corazón. Me ha hecho entender cómo yo vivo en mi voluntad y no en la tuya. Me has desnudado delante de tu luz verdadera, esta luz verdadera que ilumina a todo hombre. Has visto los secretos de mi corazón. Estoy avergonzado delante de ti, porque tú eres un Padre de misericordia, eres un Dios de toda gracia. Te confieso que me he refugiado en este ambiente, en este mundo que respira el pecado, por no haber decidido vivir por la fe en tu llamado, en tus promesas. Perdóname este pecado, porque tú eres mi Padre Celestial, porque cuando yo recibí a tu Hijo Jesucristo, tú me diste la potestad de ser hijo de Dios.
y pusiste mi nombre en el libro de la vida, pero no he aceptado este llamado a vivir por fe. Creo que todo el tiempo he resistido tu llamado y creo que no te he agradado. Perdóname, te confieso que esto es el pecado de mi corazón, la incredulidad. Dame en este momento la gracia de la fe que le diste a Abraham. Dame esa plenitud, Señor, para vencer mi incredulidad, para romper las cadenas que me atan a mi antigua vida, aferrándome al antiguo hombre, aferrándome a mi antigua manera de vivir. Perdóname, Señor, y en este momento quiero abrir mi corazón para que me llenes de la gracia de la fe, para que me llenes de la gracia de empezar a caminar en las cosas que me has llamado, a ser un testigo de Jesucristo, a hablar de su nombre, a hablar de su sacrificio en la cruz, por el cual tú nos das el perdón de pecados, a hablar de su resurrección, por la cual tú nos has abierto las puertas del cielo. Señor, en este momento te pido que vengas y vivas tu voluntad en mí. Dame esa gracia de la fe, dame esa gracia de tu poder. Como el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, precisamente por el nombre de tu Hijo Jesús, te pido esto. Amén. Dios los bendiga.